No conozco a muchos directores de cine que entren a estudiar cine sin el sueño de ser celebrados y galardonados como grandes autores. Entonces, ¿vas a hacer una comedia? Pues bueno, entrega las llaves del festival porque no te van a llamar para eso. México es un país muy único en el sentido de que la ley 189 hace al director o al productor dueño de su película. Un día me invitaron unos amigos a esquiar y cuando íbamos de regreso se incendió el coche con mi computadora adentro, mi pasaporte y todo lo que había escrito hasta ese punto de mi vida. Bienvenidos al podcast de Hablando de Cinecon en este regreso, porque teníamos unas semanas que no habíamos tenido la oportunidad de grabar un episodio nuevo en este 2024. Muchas gracias por estar otra vez en este espacio que, como saben, es para hablar de cine, dedicado 100% a platicar con directores, actores, productores, sobre todo traer información que a ustedes les nutra un poquito más ese acervo cinematográfico que tienen. Y qué invitado más especial. Ustedes ya vieron el título de este video, pero déjenme leerles una pequeña introducción, no sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, y recuerden que si están escuchando este podcast en Spotify, no olviden darle clic al botón de seguir para que les avise cuando hay un nuevo episodio. Y mis queridos cinéfilos, si alguien ha marcado un antes y un después en la historia del cine mexicano, es Gaz Alarraqui, el director que tal vez es muy conocido por todos ustedes por ser el director de Nosotros los Nobles, película que rompió récords en taquilla y se posicionó como una de las cintas más taquilleras en la historia de México. Pero por supuesto que su historia no se quedó ahí, porque también ha encontrado gran éxito en plataformas de streaming con producciones como Club de Cuervos y El padre de la novia. Además, es un gran empresario que siempre está buscando formas de empujar el talento latinoamericano y llevarlo más allá, siendo uno de los grandes pioneros de la nueva ola del cine mexicano y con una mente que ha encontrado un balance perfecto entre el arte y el éxito también taquillero. Démosle la bienvenida y hablemos de Cinecon. Gaz Alarraqui. Deberías de hablar más con mi esposa y mi mamá, porque si hablaran así de mí, sería otra mi vida. ¿Por qué tan malas expresiones familiares? Es familia, así nos tratamos. Pero leí una frase tuya que decía que nunca estás satisfecho con tu trabajo, entonces me da la impresión de que sí te gusta que te estén así como dando carrilla, como decimos en Sonora. Me siento cómodo. Con la carrilla. Sí. Oye, bienvenido. Gracias. Está cerca el reestreno de Nosotros los Nobles, que yo creo que ya es un referente absoluto para la gente cuando se habla de cine mexicano. Muchos directores contemporáneos, directores ya consolidados en el cine mexicano, se refieren siempre a Nosotros los Nobles, pero me gustaría ir como un poco hacia atrás, ¿no? Seguramente ya has platicado esta historia, pero quienes tal vez no la conocen, ¿en qué punto de tu vida estabas cuando se te ocurre hacer esta película? ¿Cuáles eran como tus referencias en ese momento? Porque ¿cuánto tiempo fue ya? ¿Unos 12 años quizá que empezaste la producción de Nosotros los Nobles? Bueno, para tratar de mantenerlo corto, creo que estaba tratando de imitar la carrera de Iñárritu en el sentido de hacer comerciales y ganar credibilidad en los comerciales para poder dar el salto a hacer cine. Pero no me estaba yendo bien. Porque, o sea, sí intentaste hacer comerciales. Hice varios. Y no quedó muy bonito. Quedaban muy bien, pero casi todos eran de mi papá. Ah, ok. No logré conseguir muchos clientes afuera de su agencia de publicidad. Entonces, todo ese tiempo ya había escrito 7 guiones. Y todo el tiempo yo decía que iba a ser como el Fincher mexicano, porque el thriller era un punto de acceso a la psicología humana muy divertido. Y me llevé a Leonardo Simbrón a comer, de Warner Brothers, para picharle el guión que iba a ser sobre la Mataviejitas, que al final del día no iba a ser un Mataviejitas, sino un asesino en serie fingiendo ser, un asesino bajo contrato. Fingiendo ser un asesino en serie. Todo inspirado en thriller David Fincher. O sea, ahí tenías puesto el ojo, pues. Y en el preámbulo donde estábamos rompiendo el hielo, Leo me empezó a decir que le gustaba que yo tenía que yo no rechazaba la vena comercial de mi trabajo y de que no le tocaban muchos directores con esa filosofía y que en Warner Brothers tenían muchos problemas encontrando una comedia familiar. Y le dije, yo sé cuál deberías hacer, El Gran Calavera de Luis Buñuel, y le expliqué de qué se trataba, y antes de que acabe de explicarle, me dio la chamba de rehacer El Gran Calavera
en el desayuno que yo no llegué yo no sé hacer comedia. Entonces fue como, fue como que yo no, pero... No sabías, tal vez. No sabía, entonces pero yo vengo a hacer un thriller. Pero quiero alguien que mate gente. ¿Te puedo contar de mi thriller? Hacer comedia? Ajá. Y entonces, dijo, cuéntame tu thriller. Se lo conté, se sentó, educadamente lo escuchó todo y al final me dijo, vámonos con la comedia. Entonces regresé. ¿Qué es lo que no le gustó de tu idea? ¿Sabes? Bueno, estaba verde, no era una gran idea. Ok. ¿No? ¿Qué edad tenías en ese momento? 28. Ok. Sí. Sí, muy joven. Sí. Muy, muy joven. Y y sí, por ahí de 28. Y de pronto regresé con Edgar San Juan porque estábamos escribiendo el guión juntos. Y le dije, nos conseguí trabajo de comedia. Se quedó una semana conmigo, Edgar, tratando de hacer el guión. Hasta que me dijo, güey, no, yo comedia no le entiendo. El thriller me gustaba, vaya con Dios. ¿Qué tan avanzado estaba el thriller en ese momento? O sea, ¿ya era una historia muy desarrollada en ese guión? Ya teníamos varios tratamientos hechos en forma de prosa. No habíamos entrado... o creo que ya teníamos la mitad en formato guión, la otra mitad en formato prosa, y estábamos jugando con cómo se iban descubriendo las nuevas pistas. Víctima, ok. Sigue archivado ese guión. Sí. No significa que nunca podamos verlo. Hay una historia detrás de dónde está ese guión. A lo mejor Edgar San Juan sabe dónde está ese guión, porque de mi lado, un día me invitaron unos amigos a esquiar. Su hermana nos recogió, íbamos en el coche de la hermana, y cuando íbamos de regreso, se incendió el coche. Con mi computadora adentro, mi pasaporte y todo lo que había escrito hasta ese punto de mi vida. Incluyendo ese guión. Pero porque, o sea, estoy como... ¿Cómo pasó eso? Porque en esencia los frenos no estaban bien aceitados. Y estábamos bajando la montaña después de haber pasado el fin de semana esquiando y iban frenando con segunda. Y eso estaba fuerza y fuerza y fuerza el motor y la fricción fue haciendo de que se incendien partecitas de abajo y alguien nos gritó, ¡se está incendiando tu coche! Nos orillamos, me bajo, yo estaba cambiando el boleto de avión sabiendo de que íbamos a tener que parar en una mecánica. Y de repente aviento las cosas de encima, me bajo para ver qué está pasando y veo gotitas de fuego cayendo al piso. Como película, tal cual. Les grité a todos, ¡hay fuego en el coche! Y todos se bajan, nos echamos a correr listos para la explosión, nos tiramos al piso y no explota el coche. Frenamos a los coches para que no crucen y les toque la explosión del coche. Y durante los siguientes 20 minutos nos quedamos viendo cómo el coche empezaba a calentarse y había más humo y más humo y más humo hasta que quedó envuelto en llamas y parecía un bombón cubierto en flamas y no explotaba y no explotaba. Y ustedes, las películas explotan, ¿por qué no está explotando? ¿Qué está pasando? No, esos clichés de que ¿Qué ¿por qué no está pasando? explotando el carro? Y nada más, lo único que sucedió fue de que alguien dijo, hay que esperar a que le pegue al tanque de gasolina y ahí va a explotar. Sentados tomándose un matcha. Y ni siquiera teníamos iPhone para grabarlo y tener una selfie o algo. Y entonces nada más estábamos viendo el coche así. Y ya. Anticlimática la explosión. Anticlimática totalmente. Y mientras lo estábamos viendo incendiarse, el cuate de al lado dice, todas mis iPods con todas las canciones que he descargado están en ese iPod, en ese coche. La chava llega y dice, toda mi colección de maquillaje Chanel está ahí. Y de repente dije, los últimos 7 guiones que he escrito en toda mi vida y todo el trabajo que he hecho desde la prepa está archivado en una computadora incendiándose ahí con mi pasaporte. Y casi todos me voltearon a ver como, no, pues, el brownie es tuyo, güey. 7 guiones. Sí. Puede ser un documental como el de Terry Gilliam, de la película del Quijote que nunca hizo. No, porque eran pésimos guiones. Pues puede ser una comedia sobre eso. Sí. Bueno, no se hizo ese guión. No. No espere usted el thriller del asesino serial de Gaza Larraqui. No va a pasar. Mataviejitas, asesino serial, no. No va a suceder. No. Entonces, tu compañero guionista lo intentó
por amor a su amistad, a la supongo, amistad. intentar escribir. El remake podía ser de este clásico de cine mexicano, ¿no? De Gran Calavera. Sí, iba a ser el remake del Gran Calavera, pero déjame aprovechar para los fans de cine decir de que Edgar San Juan acaba de dirigir Casi Paraíso. Ah, ok. Casi el Paraíso, claro, ajá. de Luis Pota, donde trabajamos juntos en el guión. Ok. Después. La iba a dirigir yo y la acabo dirigiendo él. Me la va a enseñar este fin de semana. A ver qué tal. Sí. Estaremos pendientes. Casi el Paraíso. Nosotros los nobles. Pero regresando a nosotros los nobles. Eso me dejó en una situación donde me puse a escribir. Y estábamos... Ya tú solo. Yo solo. Y me eché 6 borradores en ese tiempo, más o menos unos 8 meses. Cerré mi casa productora, era socio de Piti Poli Ibarra. Y empecé a trabajar desde la casa hasta que me quedó terrible. Le hablé a amigos a que me ayuden a trabajar en el guión. Trabajamos juntos un ratito y luego ellos como que se desaparecieron, así que me seguí yo solo. Y... O sea, ¿no tenían tanta fe en tu guión? ¿O por qué te ghostearon? creo que tenían mucha chamba. Ok. Sí. Y como que yo ya les estaba pagando poquito para ese punto, entonces ya estaban muy ocupados. Y antes de seguir avanzando, cuando tú escribiste el guión solo, ¿cómo era tu proceso? O sea, veías la película, extrajiste como ciertos puntos, elementos de esto tiene que estar en la cinta, pero cambiaste los elementos. ¿Cómo había sido tu proceso creativo en ese momento? Lo que había pasado es que yo ya había hecho 7 guiones que ya se habían quemado para este punto, y lo que iba aprendiendo era que no me salían porque no estaba entendiendo la estructura clásica. Ya. Y no entendía por qué todos los fines de semana Hollywood nos podía dar una película perfectamente bien estructurada, buena o mala, pero te decían, ven a ver una comedia de X cosa, y se cumplía la premisa. Yo no estaba logrando hacer eso. Muchos amigos en la industria del cine mexicana no estaban logrando hacer eso. Yo quería lograr eso y no me estaba saliendo. Entonces, cuando vi que Danny Boyle estaba adaptando Slumdog Millionaire y cuando vi de que estaba... Chris Nolan adaptando el Prestige, dije como que adaptarse oye como una idea más segura para los directores que no somos necesariamente escritores. Ok. Y me topé lo del Gran Calavera y dije, a lo mejor esto puede ser más fácil para que llegue a un guión filmable. Entonces, eso fue lo que me motivó un poquito a elegir esa ruta crítica. Ajá. Ok. ¿No? Y estábamos viendo la película y yo dije, está súper simple. O sea... El Gran Calavera empieza con un papá borracho en la cárcel, que lo sacan de la cárcel y todo el mundo decide fingir la quiebra para que deje de tomar. Entonces se despierta el papá crudo en un vecindario pobre, se trata de suicidar y el mozo lo frena diciéndole, ¿por qué te vas a suicidar? Y él dice, porque arruiné a mi familia, mi hija es una costurera, mi hermano es un mecánico, todo el mundo está hecho por mi culpa. Y el mozo le dice, ¿de qué hablas? Llegaron ayer en la noche. ¿Cómo? ¿No llevo un año en coma? No. Y el cuate dice, mira. Ok. Y entonces cuando llegan a continuar con la farsa en la segunda mitad de la película, el papá le decide virar la tortilla a los hijos y decir, ¿qué creen? Ahora sí quebramos. Y dicen, ¿y de qué vamos a vivir? Pues de lo que vamos viviendo un año. Tú de costurera, tú de lavadera, tú de mecánico. Y entonces esa era la parte que yo dije, esa es la película. La primera mitad estamos lidiando con esta cosa donde, pues en esa época me imagino que se imaginaban que podías curar el alcoholismo con un susto, ¿no? Y hoy en día ya sabemos de que hay un poquito de más dependencia fisiológica en el alcoholismo y no iba a jalar igual de bien adaptarlo punto por punto. Y a mí la parte que me interesaba era la de un papá fingiendo su quiebra para educar a los hijos. Entonces dije, está súper simple, te robas esto y ya la armas. Para el tercer borrador me cayó el 20 de que no era así de fácil. Algo no estaba jalando. Todos los libros de guionismo te hablan de que necesitas a un protagonista que cuando entra al segundo acto vive las cosas al revés de cómo estaban en el primer acto y empieza a enfrentarse contra retos, hace enemigos, hace amigos, todas estas cosas. Yo no estaba entendiendo cómo lograrlas con un papá que finge su quiebra y se queda comiendo langosta en la casa. Okay. ¿Qué hace mi protagonista? ¿Es mi protagonista? Entonces empecé a joder con toda la estructura. ¿Qué pasa si la hija es la protagonista?
Y entonces lo contamos desde el punto de vista de ella. Entonces el borrador 4 era ese. Pero no estaba funcionando porque el tercer acto era lo más cursi, estaba horrible. Entonces hicimos varias lecturas de guión y ya que estábamos más o menos entendiendo de que la estructura era el papá finge su quiebra, se echa para atrás a nada más comer palomitas y ver a sus hijos sufrir. Lo divertido es que estamos con el punto de vista del papá y a la mitad el novio se da cuenta que el papá está mintiendo y en el All is Lost, que venga el papá, el novio, a extorsionar al papá para que el desenlace sea contra el novio. Entonces dije, ahí está mi estructura. Borrador 14. Wow. Fue dificilísimo entenderlo y ya que la ves se ve obvia, pero estructuralmente no es obvio esta decisión, porque la premisa desde el punto de vista de marketing es un papá finge su quiebra para darle una lección a sus hijos y que aprendan a trabajar. Estructuralmente no funcionaría que hagas el guión así. La estructura es un papá que se da cuenta que su hija se va a casar con un gigoló, tiene que fingir la quiebra para esconder a su hija del gigoló y enseñarle los valores correctos para que elija un mejor hombre. Eso es lo que hace que jale la estructura del guión. Y no era obvio. Por eso me tardó tanto. Y realmente ya, digo, surge como una adaptación del Gran Calavera, pero ya viéndolo con distancia, ¿sigues pensando que a pesar de que ha sido como el origen de la historia, crees que es una readaptación del Gran Calavera o lo sientes ya más como un guión original? Las dos. Creo que si vas a adaptar algo, tienes que decir algo nuevo. Tienes que traer algo nuevo a la mesa. Entonces, pues creo que se merece su crédito en pantalla como lo tiene, basada en el Gran Calavera de Luis Alcoriza. Y luego de ahí salta a toda la preproducción que tiene que ver con buscar a las caras, que fue parte... Bueno, buscar el dinero fue más divertido. Bueno, pero había un voto de confianza ahí, ¿no? De Warner, de queremos que hagas esto. Warner cerró cuando yo estaba escribiendo el guión. Olvídalo. Por la crisis del 2008. Ok. Cerraron sus oficinas, corrieron a Leonardo y a Juan Manuel, no por mal, sino porque cerraron las oficinas. Entonces Leonardo se quedó como mi productor independiente. Y me dijo, no pasa nada, vamos a ir a encontrar el dinero con 226, que ahora es la 189, ¿no? Y vamos a ver, este es un buen guión, lo vamos a armar. Entonces yo seguí escribiendo, poniendo mi fe en Leonardo. Ahora, conseguir el dinero fue muy divertido, porque quien me lo acabó dando fue Chedraui. Ok. Ajá, y tuve que ir a una fiesta en Acapulco donde estaban levantando fondos para Casas Mi Alegría, que era la fundación de Alejandra Alemán de escuelas en Acapulco, donde estaba Sergio Chedraui, quien famosamente ya había apoyado un par de películas en ese momento. Y alguien te dijo, esta persona está apoyando películas. Ve a buscar así. Ve a Acapulco. Y el que estaba organizando esto me dijo, yo te siento en la mesa con Sergio Chedraui, pero tienes que venir a Acapulco. Y yo me estaba acabando mi dinero. Todos mis ahorros, yo dirigía comerciales y se iba vaciando el tanque. Y entraba, y ese era el juego. Y faltaba un rato para que entre el siguiente pago, que estaba programado, pero ya nos estábamos quedando sin dinero. Entonces nos fuimos en coche. Llegando a Acapulco había un mercadito donde podías comprar cosas, recuerdos mexicanos. Y mi esposa se mete ahí a buscar cómo disfrazarse revolucionaria porque era de disfraces. Entonces teníamos que llegar disfrazados de la Revolución era Mexicana. Fiesta además de disfraces. Ajá. Okay. Y entonces yo me encontré una carrilera como de revolucionario, pero en vez de meterle balas y pistolas, le puedes meter caballitos y alcohol. Para shots, ajá. Y entonces le enseño a Vivian. Y me dice... Mi estrategia. Está muy padre, pero no tenemos dinero, gasolina, casetas, ¿no? Y me dijo, ¿y es un prop? Le dije, no, esto es algo para empezar conversaciones. Y entonces llegamos con eso, y en cuanto me siento en la mesa, Sergio me dice, ¿qué traes ahí? Le digo, mezcal, señor. Me dice, me encanta el mezcal. Le dije, pues... a chupar se ha dicho, ¿no? Y todavía no había mezcal en esa época. Es lo que te iba a decir, el mezcal no era tan popular como es ahora, que se volvió como muy
Exacto, trendy. ahorita ya es trendy. En esa época era No. como que un punto de acceso que todo el mundo iba a tomar tequila o el ron y yo estaba con el mezcal y yo Te hacía especial. y lo puse pedo. Sí. Entonces, en toda la plática yo así, ¿y entonces cómo funciona esto de que tienes con su pago? Ah, entonces te quedas con el dinero de Chedraui para luego darlo en préstamos y yo fascinado con su negocio. Me dice, ¿y tú qué haces? Digo, yo hago cine. Me dice, no manches, yo invierto en cine. Digo, no mames, no me digas. Momento de actuación. Fingir Me sorpresa. dice, venme a ver a la oficina. Ya vas. Y así, no vio el tráiler, hice un tráilercito falso con películas y shows. Ok. No lo vio. No vio mi plan de recuperación. No vio mi estrategia fiscal. A todo dijo, nada. Ya me caíste bien. Te vamos a dar el apoyo a ti. Y llegué a despertar a mi esposa así de, nos van a dar el incentivo, ¿no? Y luego ya aplicamos por la carpeta, fuimos los primeros en la cola, como si fuera concierto de YouTube, dormidos a que abra la ventanilla, ¿no? Y ya metimos la carpeta. Y cuando llegó la noticia de que teníamos el dinero, fue como que órales. Soy dueño del guión y soy dueño del dinero. Porque esto no creo que no todo el mundo tiene muy claro esto. México es un país muy único en el sentido de que la ley 189 hace al director o al productor dueño de su película. Si tú quieres hacer cine donde sea, te pagan un fee. Si tienes una reputación interesante, a lo mejor te dan puntos atrás de la taquilla y todo, pero el que paga la película se queda con tu película. La escribiste tú, la dirigiste tú, todos los actores van a taquilla, todo chingón. La película es del que la paga. Claro. En México no. En México el gobierno le regala la película al cineasta. Eso es único. Único. Interesante. 40 películas al año están regalando con la 189. Y a mí me sorprende cómo se está usando ese dinero. O sea, como que la gente se está haciendo de su propiedad intelectual, se están haciendo una librería, no se está distribuyendo, no se está viendo, no se está publicitando, no se están asociando con distribuidores. Y ahí están estas películas de las que son orgullosamente dueños todos estos directores que nadie ve. Que es la razón por la que tú las estás trayendo de regreso. Sí. Como para conmemorar los 10 años de Nosotros los Nobles. Sí. Y antes se nos fue volando el tiempo, todavía tenemos como 10 minutos, pero el talento que se disparó además con la película es impresionante. Sí. Vi a Luis Gerardo en la obra de Manolo Caro, de no sé si cortarme las venas. Y dije, ese cabrón sabe hacer a la gente reír. ¿No? Y cuando nos tocó estar juntos en la boda de Eric Elías, me le acerqué y le dije, quiero que con el mezcal, con el prop. Ya estábamos esperando, ya estábamos esperando los coches y me acerqué a decirle, yo quiero que tú salgas en mi película. Y me dijo, sí, güey, ya te firmo la carta ahí para tu paquete de la 189. Y ya que después de los alcoholes sí hubo seriedad y vino al casting y todo, le dije, ¿a quién deberíamos de meter a Bárbara Noble? Y me recomendó a Carla. Y luego me llegó un disco duro con 50 castings y no tenía yo presente que él mencionó a Carla. Ok. Y yo estaba viendo como que 50 diferentes castings y muchas lo hicieron muy bien, pero cuando llegué llegué a uno donde la asistente de dirección y yo como que nos volteamos a ver como que, güey, esta chava no hizo la pantomima de la niña fresa, que es lo que todas las actrices han hecho. Esta chava estaba imitando a alguien. Es como que imitó a sus primas o fue a la escuela y imitó a una niña. Era muy específica la caricatura que hizo de la niña rica. Era como que ella sí sabe a quién está caricaturizando. Y la asistente de dirección me dijo, ay, no sé, como que le falta ser más güera. ¿Qué significa eso? Le falta ser más güera. Y dije, le pintamos el pelo, queríamos que sea Barbie, ¿no? Y entonces la trajimos a callback. Y habían dos actrices más que eran muy buenas para el personaje, pero Carla tenía esta cosa que además del otro lado de la actuación era muy chistosa, muy simpática, muy risueña y era muy bueno para el personaje. Alguien que empiece siendo insoportable y al final sí haya una sustancia de alguien entrañable.
Con quien puedas empatizar Ajá, como, como público, y que claro. le eches porras y que te caiga Es que bien. eso es importantísimo, porque si tienes a estos niños rebeldes, mimados, el hacer una distancia con el público, con esas personalidades chocantes, es peligroso, ¿no? Porque sí tiene que haber ese momento en el que digas, no, sí me caen bien, que creo que lo lograron espectacular. Porque al final del día, Carla, Luis Gerardo, Juan Pablo, caen bien. Cuando estás con ellos, te ríes, te la pasas muy bien, son muy divertidos. Entonces, como buenos actores, te hacen una caricatura de un mi rey, o de un hipster, o de una niña fresa, pero no son ellos. No estás casteando para el personaje del primer acto, sino para el del tercer acto. Y lo que quieres es que tu personaje del tercer acto te pueda inventar al personaje del primer acto. Y estos tres lo hicieron fantástico. Y Gonzalo Vega, a él desde que se me ocurrió la idea, le hablé y le dije, tú me hiciste reír mucho con la señora presidenta. Fue la primera vez que vi a un adulto decir groserías en público, ¿no? Y me dijo, bueno, mándame el guión, cuando esté lo leo, ¿no? Y él siempre fue para el que escribí el guión desde el principio. ¿Cómo te sientes, ahora sí para ir cerrando, de que Nosotros los Nobles se haya convertido para muchos cineastas o aspirantes a cineastas como en un punto de partida para crear comedias en México, y que al final, o sea, cuando se considera como esta ola de cine de comedia en México, esa es la película que dio el banderazo? Hoy en día estoy más agradecido que nunca. En su momento, mi tesis era más que nada una pregunta muy grande de que somos una gente que se ríe de la muerte. Somos alguien que cuando se cayeron las Torres Gemelas ya teníamos chistes listos. No sé si te lo sabes. No. ¿Qué le dijo Vicente Fox a George Bush? No sé. Mi George, ¿todo bien? No lo había escuchado. Pero sí somos, o sea, creo que, digo, en cuanto a la comedia, como que ya está hay una matemática ahí, ¿no? De la tragedia, cuánto tiempo dejar pasar para que sea divertido. Bueno, todas las herramientas de comedia hay que usarlas bien, ¿no? Pero antes que nada, nosotros culturalmente nos encanta reírnos. Y nuestro cine no nos estaba dando nada de comedia. Y yo decía, ¿dónde están las comedias? ¿No? Entonces, ese fue una de las cosas que me ayudaron a mí a dejar ir de mis derechos de festival de cine y como que decir, bueno, pues a los directores de cine nunca nos sacan la alfombra roja del Festival de Cannes, como, señor director. ¿Pero fue un duelo para ti dejar como esas ideas que tenías o esas aspiraciones que tenías? Sí, porque no conozco a muchos directores de cine que entren a estudiar cine sin el sueño de ser celebrados y galardonados como grandes autores. Nuestros héroes son esos directores finalmente. Cada quien tendrá su puñito distinto, pero todos son reconocidos y celebrados como personas que han mejorado la cultura, ¿no? Y yo sin duda aspiraba a eso, ¿no? Entonces, vas a hacer una comedia, pues bueno, entrega las llaves del festival porque no te van a llamar para eso y hazte amigo de Warner Brothers en vez. Y un poquito con ese espíritu le entré. Es muy impresionante, la verdad. O sea, lo que la película logró, Nosotros los Nobles, que cumple 10 años y que ahora sí tenemos que ir cerrando este programa. Pero me encantaría que invitaras a la gente a que la viera y igual si puedes compartir cuál fue tu escena favorita de filmar en ese momento. Mi escena favorita de filmar fue... Bueno, no es la que más me hizo reír, pero estábamos filmando la última escena de la película cuando Gonzalo Vega le pide perdón a sus hijos y estábamos compitiendo contra el sol, ¿no? Ya se iba a meter el sol y es el último día que tenemos la locación. Como en Babylon. ¿Viste, ¿no? Babylon? Sí, ándale, sí. Babylon. ¿No? Y entonces, puta madre, hay que darle porque queremos tener la toma de grúa final y luego ya nos vamos de la locación. Entonces, puta, ¿cómo diriges a Gonzalo Vega para esta escena? Entonces empecé a decirle, bueno, pues es la última vez que vas a ver a los actores, ya después cada quien va a tener su escena. ¿Te gustaría como que sea una despedida o un agradecimiento? Algo así. Yo no necesito esas mamadas, ¿no? Ponme la cámara y yo actúo. Y entonces pongo la cámara y
Gonzalo me dio 2 tomas. Quedaron perfectas, ¿no? Les quise dar una lección, pero me la dieron ustedes a mí, ¿no? Y esa línea salió cuando hasta el guión no teníamos esa línea todavía. ¿Estás haciendo así? ¿Filmaste? ¿No fue digital? No, fue filmado. Ah, es que como hiciste así. 16 milímetros. Más complicado todavía. Sí, ¿no? Okay. Y me estaba preguntando Gonzalo, bueno, ¿qué es la intención? Y yo así como que tratando de resumir, le dije, básicamente les quiero decir, me quisieron dar una lección, les quise dar una lección, pero ustedes me la dieron a mí. Me dice, esa es la línea. Vamos a filmarla. Corre. Y cuando acaba, como que me sucedió esta cosa de que lo tengo en celuloide esto, ¿no? Y te cae el 20, llevas escribiéndolo, llevas pensándolo, lo acabas de capturar. Hay que cambiar la cámara. Entonces cambian las luces, cambian todo. Y entonces en lo que salgo, me empiezan a dar ganas de llorar y me da pena y me voy corriendo así como que a donde nadie me vea y me escondo en un rinconcito y me pongo a llorar sin entender por qué, ¿no? Y de repente volteo a ver y mi asistente me ve de lejos y me hace, ¿todo bien? Y sí, todo bien. Y no estaba entendiendo, pero en retrospectiva, lo que me había pasado desde que dije, tengo una película. Uh-huh. La tengo. O sea, esta película tiene corazón. Pero no lo entendí en su momento. Creo que fue la explosión del carro, ¿no? O sea, estuviste esperando todo el tiempo a que sucediera, viendo el proceso y de repente explotó. Y es como, ahora ya pasó, ¿no? Sí. Un poquito. Sí, tal cual. Como que estaba ahí. Sí. Wow. Oigan, pues me encantaría que invitaras a la gente a ver el reestreno de Nosotros los Nobles, igual como te pueden seguir en tus redes sociales para que te den seguimiento de tus nuevos proyectos. Redes sociales son Gas Alasraqui en Instagram y en Twitter, y creo que ya son todas. 11 de abril, ahí los esperamos. Véanla en familia, traigan a los papás y los papás traigan a los hijos. Y aprendan juntos. Cinéfilo, muchas gracias por haber escuchado este podcast de Hablando de Cinecon. Recuerden que hay un montón también de pláticas igual de interesantes que pueden escuchar. Vayan a ver la película, a disfrutarla. Igual sigan a Gas en sus redes sociales. Cuéntenle si ustedes nunca habían visto Nosotros los Nobles, qué tal les pareció también esa película. Y no olviden suscribirse a este canal. Nos escuchamos en un próximo episodio de Hablando de Cinecon. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.